Soy Norberto, un chico de 22 años, algo reservado, pero con una determinación que a veces me sorprende hasta a mí. Esta es la historia de cómo recuperé lo que siempre debió ser mío y encontré mi voz en el silencio. Llegué con una maleta en una mano y una bolsa de regalo en la otra. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para ser 23 de diciembre. Ni rastro de velas de canela, ni la voz de Nat King Cole saliendo del altavoz de mamá, solo silencio. Entonces, la puerta se abrió. «Ay, Norberto, llegas temprano», dijo mamá, haciéndose a un lado sin un abrazo. Detrás de ella, el pasillo ya estaba lleno de equipaje, maletas nuevas a juego, 4 en total. La voz de Xaviera flotaba desde la cocina. «¿Puedes creer que el resort tiene servicio de mayordomo?» Omar lo investigó. «Hasta te planchan la ropa». Me quedé en la puerta, sin entrar del todo. Algo que aún no había identificado me apretaba el pecho. Había pasado los últimos 3 meses trabajando en 2 empleos para poder pagar mi parte de este viaje, una cafetería estudiantil por las mañanas y la biblioteca del campus hasta que cerraba. Preparaba almuerzos, no iba a la peluquería y le envié los $3,000 completos a Xaviera a principios de noviembre, tal como me había pedido. Papá salió de la sala, aclarando su garganta como lo hace cuando las cosas se ponen incómodas. «Norberto, hijo», dijo. «¿Podemos hablar un minuto antes de la cena?» Me sentaron en la mesa de la cocina. El centro de mesa navideño de mamá brillaba suavemente entre nosotros, las pequeñas velas LED parpadeando como si intentaran disculparse. Xaviera sonrió, esa misma sonrisa ensayada y suave que tiene desde que éramos niños. «Ha habido un cambio de planes», comenzó. «Hemos tenido algunos problemas con la cafetería. Los números no son los que esperábamos. Así que, mamá, papá, Omar y yo decidimos que lo mejor es que te quedes fuera de este viaje. El dinero ya se usó para la reserva». La miré fijamente, a todos ellos. Me devolvieron la mirada como si esto fuera una muestra de bondad. No era la primera vez que me dejaban fuera. No realmente. Cuando Xaviera ganó su competencia regional de debate en 10º grado, mamá horneó un pastel de 3 pisos e hizo camisetas que decían «Futura senadora». Cuando obtuve el papel principal en la obra de teatro de la escuela secundaria, aplaudió cortésmente y se fue a mitad de la función porque Xaviera la había llamado con algo urgente sobre un trabajo. Siempre había cosas más urgentes cuando se trataba de Xaviera. 5 años mayor, 15 centímetros más alta y, a los ojos de mis padres, 5 veces más destinada a la grandeza. Ella era la líder nata. Yo era el callado. Ella hablaba. Yo me mantenía al margen. No dolió las primeras veces. No realmente. Te dices a ti mismo que están ocupados, que tu momento llegará. Pero ese momento nunca llegó. Para cuando tenía 13 años, Xaviera se había ido a la universidad en la costa este. Recuerdo estar de pie en el porche despidiéndome mientras su camioneta desaparecía por la calle, pensando que tal vez, solo tal vez, este era el momento en que dejaría de ser la ocurrencia tardía. Estaba equivocado. Xaviera llamaba casi todos los días. Su voz llenaba la cocina a través del altavoz mientras mamá preparaba la cena. Papá se iluminaba cuando ella hablaba de seminarios de negocios o concursos de casos. «Realmente tiene ese empuje Carter», decía, asintiendo como si Xaviera lo hubiera heredado directamente de él. Deslizaba mi tarea a un lado para hacer espacio para su computadora portátil cuando Xaviera nos visitaba durante la cena. Nadie notó cuando dejé de sentarme a la mesa, pero el abuelo Osvaldo sí. Vivía a 2 casas de distancia en la vieja casa de estilo artesanal con el columpio crujiente en el porche y las contraventanas azules desconchadas. Ese lugar olía a tabaco de pipa y libros viejos. Olía a historia, como si alguien se acordara de vivir allí. Cuando las cosas se ponían demasiado ruidosas en casa, no el tipo de ruido que oyes, sino el tipo que te traga, me escabullía por la parte de atrás y caminaba hasta la casa del abuelo. Nunca hacía un espectáculo de ello. Simplemente se hacía a un lado en el sofá y me entregaba el control remoto. Vacaciones en Roma o Casablanca. Siempre tenía helado de menta con chispas de chocolate en el congelador. Comíamos directamente del bote, una cuchara cada uno, sin necesidad de palabras. Otras noches jugábamos ajedrez o escuchábamos jazz o nos sentábamos en la terraza trasera viendo el cielo cambiar de forma. «No necesitas el centro de atención, Norberto», dijo una vez. «La gente piensa que es donde vive la grandeza,
pero a veces los mejores se mantienen justo fuera de él hasta que el momento importa. Nunca dijo el nombre de Xaviera. Nunca necesitó hacerlo. Cuando cumplí 16 años, me enseñó a conducir. Cuando me rechazaron del consejo estudiantil, me compró un juego de pintura y me dijo: tienes permitido hacer tu propia imagen. Y en los peores días, como la vez que mamá se olvidó de recogerme de la práctica porque Xaviera necesitaba ayuda con una solicitud de subvención, no decía nada. Simplemente me entregaba una soda y deslizaba un cómic por la mesa. A veces, el silencio es la forma más ruidosa de amor. ¿Realmente era amor de mis padres? ¿O solo aparecía cuando Xaviera no estaba ya ocupando todo el espacio? Seguí esperando a que me notaran. No lo hicieron. Fui aceptado en la UC Berkeley con una beca parcial. Mamá lo mencionó de pasada a los vecinos después de preguntar si habían visto el vídeo de la startup de Xaviera, pero el abuelo me invitó a cenar un buen corte de carne, solo nosotros dos. Hizo un brindis con sidra de manzana y dijo: no estás siguiendo los pasos de nadie. Estás dejando los tuyos. No lloré entonces, pero recuerdo haber sujetado ese vaso con más fuerza de la que necesitaba. Como si tal vez, si lo agarraba con suficiente fuerza, las palabras durarían más. Me fui a la universidad con 2 maletas, una computadora portátil de segunda mano y un corazón partido por la mitad. Una mitad llena de esperanza, la otra llena de todo lo que nunca había dicho en voz alta. El abuelo Osvaldo falleció a principios de la primavera de mi primer año en su sueño. Sin advertencia, sin despedida. Me enteré a través de un mensaje de voz. La voz de mamá era temblorosa, pero no rota. Se ha ido, Norberto. Pensé que deberías saberlo. El funeral fue pequeño, respetuoso. Xaviera vestía de negro de diseñador y no corrió su rímel ni una sola vez. Omar rondaba como siempre, 2 pasos atrás, con la boca tensa y los ojos buscando aprobación. Después del servicio, nos reunimos en la oficina del abogado para la lectura del testamento. El aire olía a cera para madera y alfombra vieja. Me senté en el extremo de la mesa de conferencias, sin estar seguro de si siquiera debía estar allí. A mi hija, Janet, leyó el abogado. El Deo $50,000. Mamá sonrió, incluso se le aguaron un poco los ojos, apretando la mano de papá. A.M. Inieta Xaviera Carter, el Deo $300,000. El rostro de Xaviera se iluminó como un candelabro. Cariño, le susurró a Omar. Finalmente podemos abrir la segunda sucursal. Luego se volvió hacia mí, no por curiosidad, sino para confirmar lo que yo no había recibido. Miré fijamente hacia adelante. Y a mi nieto, Norberto Carter, continuó el abogado. Le dejo mi casa en Evergreen, Colorado, incluyendo todo el contenido y la propiedad adyacente. Hubo un momento de silencio. Entonces Xaviera se rió. No cruelmente, solo divertida, como alguien que ve a un niño ganar un juguete en una máquina de garras. Dios mío, te quedaste con la casa, dijo, prácticamente eufórica. Eso es gracioso. Omar se rió suavemente a su lado. Oye, tal vez puedas venderla y comprarte un buen auto si no se derrumba primero. Mamá la regañó a medias, pero sus ojos nunca dejaron el rostro radiante de Xaviera. Ya habían seguido adelante, hablando de lugares para bodas y maridajes de vinos. Me senté allí tratando de escuchar la voz del abuelo en las paredes, tratando de creer que lo que me dejó no era solo lo que había sobrado. La casa no valía mucho, no en efectivo. Pero contenía discos de jazz y tazas de té abolladas, libros con notas en los márgenes, un columpio en el porche que conocía mi peso de memoria. Era donde había existido plenamente, por una vez. Comenzó con la cena, como la mayoría de las cosas en mi familia. Había vuelto a casa para un fin de semana entre exámenes finales. Pollo asado, puré de papas, luz de velas. Estaba puesta la vajilla buena, lo que solo significaba una cosa: Xaviera tenía noticias. Efectivamente, esperó hasta el postre. Hemos estado pensando, dijo, haciendo girar su vino como alguien con el doble de su edad y 10 veces más engreída. Ahora que estamos enfocados en hacer crecer la cafetería, tendría sentido que Omar y yo nos mudáramos a Evergreen. Hice una pausa, con el tenedor a mitad de camino hacia mi boca. Se refería a la casa del abuelo. Mi casa. Abrí la boca, pero mamá se adelantó. Cariño, es el momento perfecto.
Estás fuera en la universidad la mayor parte del año y Xaviera y Omar realmente podrían usar el espacio. Esperé el seguimiento, la pregunta por cortesía, pero no llegó ninguna. Papa Asensio. Son responsable. Cuidarán de ella. Y, por supuesto, agregó Xaviera, dejando su copa con cuidado teatral. Somos familia. No estarás pensando en cobrar alquiler, ¿verdad? La sala se rió. Yo no. Había hecho los cálculos, impuestos sobre la propiedad, mantenimiento, servicios públicos. La casa podría ser mía en el papel, pero vivir en ella, o incluso mantenerla, tenía un costo. Estaba pensando en alquilarla, dije en voz baja. El silencio fue rápido y agudo. Mamá suspiró como lo hacía cuando traía a casa algo menos que una AO. Cariño, ¿por qué dejar entrar a extraños en el espacio del abuelo? La familia es lo primero. Omar de repente se interesó en sus papas otra vez. Xaviera sonrió, no a mí, sino pasando por encima de mí como si ni siquiera fuera parte de la discusión. Esa noche, me quedé despierto en la cama de mi infancia, escuchando el crujido familiar de las tuberías, preguntándome cómo algo podía ser legalmente mío, pero emocionalmente inaccesible. Podría haber dicho que no. Podría haberles dicho que encontraran su propio lugar. Pero, ¿qué habría cambiado eso? No me escucharían. Nunca lo habían hecho. Me lancé al trabajo como si pudiera salvarme. Cafetería del campus de 6 a 10. 3 clases, 2 laboratorios, asistente de biblioteca hasta la medianoche. No comía fuera. No iba a cumpleaños. Vendí libros de texto viejos en línea. Y cada vez que pensaba en rendirme, me imaginaba a mí mismo bajo el sol con mi familia en St. Barts. A principios de noviembre, Xaviera envió un mensaje de texto. Estamos finalizando las reservas. Necesito tu parte hoy para asegurar todo. Transferí $3,000 esa tarde. Cada centavo que tenía, sentía que valía la pena. Incluso me permití mirar trajes de baño en línea. Encontré uno sencillo de una sola pieza en azul marino en oferta. Lisa, mi compañera de cuarto, me prestó su maleta, la buena con ruedas que funcionaban. Para cuando llegó el 23 de diciembre, estaba empacado temprano, emocionado. Pero algo andaba mal en el momento en que entré en el vestíbulo de mis padres. Las luces estaban encendidas, pero el aire se sentía indeciso. La cena fue tranquila. Xaviera y Omar llegaron tarde. Sus abrigos aún olían a folletos de viaje. Bronceado falso, pino falso, calidez falsa. Cuando nos sentamos, mamá pasó los panecillos como si fuera una noche cualquiera. Entonces Xaviera se aclaró la garganta. Necesitamos hablar, dijo. Omar no levantó la vista. Papá suspiró como si lo hubiera practicado. A la cafetería no le está yendo bien, comenzó Xaviera. Los márgenes son más ajustados de lo que esperábamos, así que después de hablarlo, todos estuvimos de acuerdo. Deberías quedarte fuera de este viaje. Mi tenedor se congeló en el aire. Pero pagué. Sí, dijo con la misma sonrisa que usaba cuando perdí la presidencia de la clase en 9º grado. Y eso realmente ayudó a cubrir los depósitos. Gracias. Papa D. Usaste mi dinero. Todavía es para el viaje, dijo. Y tendrás la casa para ti solo, algo de tranquilidad. Ponte al día con la lectura. Mamá me tocó el brazo como si eso lo hiciera generoso. Familia significa ser flexible, Norberto. ¿Todavía era familia si yo era el único al que siempre se esperaba que se doblegara? Nadie dijo otra palabra. No sobre el dinero. No sobre mí. Después de la cena, Xaviera subió a empacar. Me quedé en la mesa viendo las velas quemarse, la cera deslizándose como algo que intenta no llorar. En la mañana de Navidad, sonreí. Estaba de pie en el porche, con el abrigo abotonado, la maleta a mi lado. Estaban cargando equipaje en 2 camionetas negras, etiquetas con monogramas a juego, gafas de sol nuevas, el tipo de dinero que no se olvida de parecer caro. Tienes las llaves, ¿verdad?, gritó mamá. Assenti. Riega las plantas, revisa el correo, y apaga las luces del porche antes de acostarte, agregó papá. Xaviera se asomó por la ventana. Enviaremos fotos. No te sientas excluido. Se rió como si hubiera contado un chiste. Sonreí y saludé. No miraron atrás. En el segundo en que las camionetas doblaron la esquina, entré.
No en la casa de mis padres. Mi casa. En Evergreen todavía caía nieve en suaves y lentos copos. Dentro, el aire era cálido, pero incorrecto. Las cosas de Xaviera estaban por todas partes. Abrigos de diseñador en el armario del abuelo. El kit de afeitado de Omar en el lavabo del baño. Su foto de boda estaba donde solía estar el tablero de ajedrez del abuelo. Me quedé allí por un largo momento, dejando que el silencio volviera a la habitación. Entonces me moví. Comencé en el dormitorio, empaqué ropa, zapatos, cuidado de la piel en cajas. Luego, la cocina, la máquina de espresso, los aceites de oliva importados, sus tazas de compromiso. No tiré nada. No rompí un solo vaso. Simplemente los retiré uno por uno como alguien que desinvita a los invitados que se quedan demasiado tiempo. En el estudio del abuelo, encontré un cajón que no había abierto en años. Dentro, una foto vieja. El abuelo y yo en el lago, líneas de pesca enredadas, ambos riendo como si el mundo no existiera fuera de ese bote. En la parte posterior, con su letra, para Norberto, los callados siempre regresan más fuertes. Coloqué la foto sobre la repisa donde solía colgar. Luego llamé a una compañía de mudanzas, pagué el triple por un trabajo de vacaciones. Vinieron, sin hacer preguntas. Al atardecer, todo estaba empaquetado y se había ido. Última parada, el cerrajero. Era un hombre mayor con cabello canoso y ojos amables. ¿Navidad difícil?, preguntó. Sonray. Solo algo que ya se había tardado. Reemplazó cada cerradura. Cuando terminó, me entregó las nuevas llaves. No celebré. No llamé a nadie. Simplemente me senté en el viejo sillón del abuelo, me envolví en la colcha que solía guardar junto a la chimenea y escuché el crujido del piso asentarse solo bajo mi peso. El primer mensaje llegó a las 9:12 de la mañana, luego 5 más, luego 10, luego 50. Al mediodía, mi teléfono vibraba sin parar. Mamá, papá, Xaviera, incluso Omar. Mamá, Norberto, ¿qué está pasando? Todo se ha ido. Por favor, dime que es algún tipo de malentendido. Ha sido demasiado lejos. Xaviera, ¿en serio? No tenías derecho. ¿Qué demonios hiciste con nuestras cosas? Omar, finalmente, las cerraduras no giran. ¿Las cambiaste? No puedes simplemente desalojar a la familia. Cada mensaje zumbaba como un insecto bajo un vaso. Pero no respondí. No al principio. A primera hora de la tarde, mi registro de llamadas mostraba 83 llamadas perdidas. La última decía mamá. Contest. No esperó un saludo. Norberto, ¿qué te pasa? La voz de papá saltó desde el fondo. Cambiaste las cerraduras sin siquiera advertirnos. Me senté con las piernas cruzadas en la silla del abuelo, sosteniendo el teléfono con una mano, firme. Déjenme hablar, dije. Se quedaron callados. Tal vez por sorpresa. Solo esta vez, agregué. Déjenme terminar una oración. Nadie habló. Tomaron mi dinero, dije. $3,000 que gané limpiando pisos y acomodando libros. Lo usaron para comprar cócteles en el Caribe. Dejaron que Xaviera y Omar vivieran en mi casa gratis sin preguntar. Tomaron decisiones sobre mi vida como si no estuviera en la habitación, como si nunca lo hubiera estado. Hice una pausa. Y cuando finalmente dije que no, ni siquiera en voz alta, solo con acción, actúan como si hubiera incendiado el árbol genealógico. Mamá comenzó a interrumpir. Eso no es. No, déjenme terminar. Respiré hondo una vez, lo contuve. Siempre dijeron que familia significa sacrificio, pero yo era el único al que siempre se le pedía que renunciara a algo. Pueden quedarse con ustedes o resolverlo como adultos. Pero la casa, ese fue el regalo del abuelo, y por primera vez en mi vida, me quedo con algo que es mío. El silencio que siguió fue lo más verdadero que jamás habíamos compartido. Espero que estés orgulloso de ti mismo, dijo papá finalmente, plano y frío. Miré la foto enmarcada sobre la repisa. El abuelo en el bote, con un brazo alrededor de mi hombro. Creo que alguien lo estaría. Coke. Luego apagué mi teléfono. Dejé que la habitación volviera a quedarse en silencio. No vacía, solo finalmente mía. Eso fue hace un año. Estoy en mi último semestre ahora, graduándome en mayo.
La casa en Evergreen ya no es una reliquia. Es un alquiler. Contraté a un administrador de propiedades, una maestra jubilada y su esposo viven allí ahora con su Golden Retriever en su jardín de hierbas. A veces envían postales. El alquiler cubre los impuestos y el seguro con suficiente sobra para construir ahorros, algo que nadie me enseñó, pero que el abuelo probablemente esperaba que aprendiera. La cafetería de Xaviera cerró hace 6 meses. Culpó a la economía, luego a la ubicación, luego a las malas asociaciones. Ella y Omar volvieron a vivir con mis padres, por lo que oí, en la habitación de huéspedes que solía ser mía. Intentaron llamar otra vez, 1 o 2 veces tal vez. Mamá envió un largo correo electrónico sobre la reconstrucción de puentes. Papá reenvió un meme sobre el perdón. Xaviera publicó una foto con el título: Algunas personas simplemente no entienden lo que significa la familia. No respondí. No necesito explicarme. Ya no. Algunas noches, cuando la ciudad está tranquila y mis ventanas se abren lo suficiente para escuchar el viento, pienso en la casa del abuelo. En el sonido que hacía el columpio del porche cuando te sentabas demasiado rápido, en la forma en que sus discos de jazz chisporroteaban antes de la primera nota, en el momento en que me di cuenta de que nunca me llamó menos que quien era. Solo me llamó Norberto. No el callado. No el hermano de Xaviera. Solo yo. No sé si alguna vez entenderán por qué hice lo que hice. No sé si siquiera creen que me lastimaron. Pero sí sé esto. No necesitaba su permiso para reclamar mi espacio. No necesitaba su disculpa para reclamar mi voz. Y no necesito su amor para saber que valgo algo. Sobre mi escritorio, guardo la foto, la del abuelo y yo en el lago. Líneas de pesca enredadas y todo. En la parte posterior, escribí con mi propia letra: todavía aquí. Todavía callado. Todavía mío. No me vengué. Recuperé lo que era mío, y eso fue suficiente. Si el silencio alguna vez fue la única forma en que te escucharon, solo deja un punto. Alguien como tú lo entenderá.